Buenas tardes, hola para todos, bienvenidos otra vez. Espero que estéis bien. Seguimos en nuestro programa de repasar para nuestro examen de bachillerato. Pues hemos visto algunos, en los vídeos pasados hemos visto algunos temas. Como os he explicado que en cada ámbito hemos cogido o he escogido 2 o 3 temas. Hoy vamos a entrar más o menos en el ámbito científico y tecnológico. Vamos a ver otro tema. Pues yo no os voy a decir de qué se trata en el texto. Os dejo vosotros para saber de qué se trata en este texto. Voy a leer y vosotros espero que tengáis vuestros temas en las manos para poder seguir conmigo al leer este texto. También os he dicho que tenemos que leer el texto muchas veces. Siempre repito, siempre os digo que tenéis que leer el texto muchas veces. Tenéis también que concentrar. سي بويس اللي قليل ما نكرهش اللي قليل نقرا لو تكست تاعي في خاطري نقراه 3 فوا 4 فوا حتى على حسب الفهامه تاع شاك إليف كل واحد وعنده لا كاباسيتي تاع الفهامه تاعه الوغ كاين اللي يفهمه من لا دوزيام فوا لا بروميير فوا امبوسيبل claro porque es una nueva lengua es una lengua extranjera ما نقدوش نفهموه من لا بروميير فوا الوغ اللي قلنا نقروه 2 veces 3 4 كاين اللي يفهمه من لا دوزيام فوا كاين لا تخوازيام كاين اللي ما يقدش يفهمه اللي يقراه بليزيور فوا اللي ما نكرهش اللي نركز في لو تكست تاعي عندي جو سي با 3 سوايع ونص اللي قليل ندي كاع الوقت تاعي claro bueno vamos a empezamos a leer el texto tenéis que escuchar vamos a explicar intentamos analizarlo os voy a enseñar cómo analizamos un texto de un examen claro vamos a ver. En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procurado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo que le rodea y un dominio más eficaz del mismo, es decir, mediante un desarrollo constante de la ciencia. Y cuando leímos la palabra, vemos la palabra ciencia, ya vamos a saber más o menos de qué está hablando o de qué se trata en el texto. Vamos a explicar el primer párrafo. Si encontraremos a palabras difíciles, si vamos a hacer un recuerdo, si hemos visto esta palabra, si no, intentamos explicarla a través del contexto de la frase, de toda la frase. En toda la historia de la humanidad, el hombre, el ser humano, ha procurado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo que le rodea y un dominio más eficaz del mismo. Es decir, mediante un desarrollo constante de la ciencia. ¿Claro? Continuamos para el segundo párrafo. Hoy en día, actualmente, estamos convencidos de que una de las características del momento actual es la conexión indisoluble. ¿Qué significa la palabra indisoluble? Es decir, durable, la conexión que durable. La muy estrecha interacción y el acondicionamiento mutuo de la sociedad con la ciencia. Acondicionamiento es decir, la adecuación, o bien el arreglo entre adecuación mutua, es decir, recíproca. Mutuo es decir, recíproco, es decir, réciproque. ¿Claro? Mutuo de la sociedad con la ciencia, es decir, un acuerdo, una adecuación entre la ciencia y la sociedad con la ciencia. La ciencia es uno de los factores es decir, elementos. El factor es decir, un elemento esencial, es decir, básico. Hemos visto el significado de la palabra esencial, fundamental, bien básico. Los factores esenciales, es decir, que la ciencia tenemos que entender eso.
la ciencia es uno de los factores esenciales del desarrollo social de la sociedad, todo lo que tiene relación con la sociedad, y está adquiriendo, del verbo adquirir, está adquiriendo, es una perífrasis ¿de qué? De gerundio, que expresa, como hemos explicado la vez pasada, que expresa una acción en progreso. Está adquiriendo el verbo estar más el gerundio del verbo adquirir, ¿claro? Está adquiriendo un carácter cada vez más masivo. La palabra masivo es decir fuerte, bien grande, fuerte, ¿claro? Pues un carácter cada vez, a chaque fois, más fuerte, ¿claro? Bueno, el párrafo siguiente. Al estudiar los efectos, es decir, cuando estudiamos las consecuencias de la ciencia, ¿claro? Al estudiar los efectos de la ciencia en la sociedad, no se trata solamente de los efectos en la sociedad actual, sino también de los efectos sobre la sociedad futura. claro? كي نقروا les conséquences de la science ما نقروهمش غير في المومento actual, claro? También en el momento o bien sobre la sociedad futura, claro? En las sociedades tradicionales, es decir, antiguas, las sociedades tradicionales estaban bien definidas las funciones del individuo. Había una armonía. ¿Qué significa la palabra armonía? Una armonía es decir, un acuerdo entre dos personas o tres, etc. ¿Claro? Vamos a ver de qué se trata o bien de qué armonía se trata. Había una armonía, estamos hablando de la sociedad antigua, de la sociedad tradicional, claro, había una armonía entre una buenísima relación, claro, un acuerdo entre la naturaleza, la sociedad, bien la nature, la société y el hombre, entre la naturaleza, la sociedad y el hombre. Ahora bien, la ciencia trajo consigo la desaparición. Aquí estamos haciendo una comparación entre la sociedad antigua, donde había una armonía entre los tres elementos, entre el hombre, la ciencia, el hombre, la sociedad y la naturaleza. Ahora vamos a ver de qué se trata. Ahora la ciencia trajo consigo la desaparición de este marco tradicional. El marco tradicional, claro, es decir, a causa de qué? De la ciencia. Antes había una armonía entre los tres elementos, entre la naturaleza, la sociedad y el hombre. Ahora sí que bien la ciencia trajo consigo que una desaparición de este marco, es decir, de esta armonía, de este marco tradicional. La ruptura del equilibrio entre el hombre y la sociedad y una profunda modificación del ambiente. Aquí estamos hablando de las desventajas de la ciencia. Aunque no debemos culpar directamente a la ciencia. Por supuesto, no podemos culpar directamente a la ciencia, porque el hombre cuando no usa bien esta ciencia, que me estableces bien, pues va a desaparecer este marco tradicional en que estábamos hablando. ¿Claro? Bueno, eso es el tercer párrafo. Pasemos al último párrafo. Los progresos de la ciencia han sido, es el verbo ser, ¿en qué tiempo? En el pretérito perfecto. Haber, auxiliar, el verbo auxiliar haber en el presente de indicativo, la forma personal del verbo saber, del verbo auxiliar saber en el presente de indicativo, más que el participio pasado del verbo ser, sido. ¿Claro? Los progresos de la ciencia han sido muy rápidos en los países desarrollados, lo que estamos viendo ahora. Claro, que vamos a ver a los países desarrollados como los Estados Unidos, por ejemplo, que hay una gran diferencia entre, por ejemplo, los Estados Unidos y los países de África, por ejemplo. Claro, pues los progresos de la ciencia han sido muy rápidos en los países desarrollados. En cambio, es decir, por el contrario, en los países subdesarrollados,
desarrollados y el contrario, subdesarrollados, subdéveloppés, su adquisición es tan lenta. Tenemos rápida y lenta, el contrario, ¿claro? Que cada día la diferencia entre dos tipos de países, es decir, países desarrollados y países subdesarrollados, ¿claro? Hay una gran diferencia entre los dos tipos. Pues la diferencia entre dos tipos de países se hace más grande. Dicho retraso contribuye a mantener e incluso a agravar la situación de dependencia de los países subdesarrollados con respecto a los desarrollados. Siempre hasta ahora encontramos una dependencia de los países subdesarrollados a los países desarrollados, como estamos viendo todos los días. Claro, ese es nuestro texto de hoy. Ya sabemos de qué se trata. Normalmente, pues, estamos hablando de la ciencia, de ventajas de la ciencia más o menos y desventajas, o bien, ventajas y inconvenientes de la ciencia. ¿Está claro? Pues, en la comprensión del texto, pues, para poder, باش نجاوبوا correctement las preguntas de la comprensión del texto, tenemos que leer el texto, tenemos que analizarlo. وحدي أنا في بلاصتي عندي le texte وحدي اللي قليل analyser. Claro, párrafo por párrafo, como estamos haciendo ahora. Claro, pues نشوفه paragraphe par paragraphe, نشوف les mots difficiles. Alors, كي نفهم le texte bien, نحس روحي باللي فهمته, نروح la compréhension du texte. Claro, pues la comprensión del texto siempre sobre 7 puntos se compone de 4 o 5 preguntas, 4 preguntas directas del texto, es decir, siempre de orden cronológico, como os he dicho siempre, y tenemos un comentario, una explicación de la frase, como hemos dicho. ¿Está claro? Pues empezamos con la primera pregunta. Pues, ¿cómo procura el hombre mejorar y garantizar su nivel de vida? اللي ما يعرفش. Alors, essayez de souligner les mots clés تحت la question. Las palabras claves de esta pregunta نسولينيهم باش نعرف وراه más o menos وراها la réponse تاعي. Claro, pues tenemos cómo procura el hombre mejorar, subrayamos la palabra mejorar, el verbo mejorar, y garantizar. Si ya normalmente ya habíamos analizado el texto, ya sabemos más o menos dónde se encuentra la respuesta de la primera pregunta. Pues garantizar, mejorar y garantizar, voy a buscar dónde están estas dos palabras. En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procurado. Ha procurado es el verbo procurar. ¿En qué tiempo está conjugado? En el pretérito perfecto. Ha procurado. Pues en la pregunta tenemos procura. عندنا غير le même verbe بصح في la question راها في le présent وفي le texte راها في le passé composé. Claro, nous le ha procurado. ¿Cómo? Ha procurado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo que le rodea y un dominio más eficaz del mismo, es decir, mediante un desarrollo constante de la ciencia. Aquí encontramos la respuesta de la primera pregunta. كي نفهم la question تاعي نقدر نجاوب عليها facilement. Claro, بصح اللي يقلي نفهمها. Claro, pues la comprensión de la pregunta es la media de la respuesta. Como se dice en árabe. فهم السؤال c'est نصف الجواب. ¿Está claro? Pues esa es la primera pregunta sobre un punto y medio. Vamos a ver. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las características del momento actual? Del momento actual. اللي نفهمها. Como el momento actual, en el texto tenemos dos momentos. Tenemos futuro y tenemos el momento actual. Voy a ver, pues, hoy en día estamos convencidos de que una de las características del momento actual es la conexión
indisoluble, como hemos explicado la palabra que significa durable, la muy estrecha interacción y el acondicionamiento mutuo de la sociedad con la ciencia. Aquí es la respuesta de la segunda pregunta. Pues, ¿cómo respondemos? También tenemos que responder de manera inteligente. No, como el árabe. Claro, pues las características. ¿Cuáles son las características del momento actual? Pues las características del momento actual son 2 puntos, vamos a citar algo. La conexión indisoluble, la muy estrecha interacción y el acondicionamiento mutuo de la ciencia de la sociedad con la ciencia. Esa es la respuesta de la segunda pregunta. Pues eso sobre 1,5 puntos. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Cómo? También la manera, ¿cómo? Es una interrogativa que pregunta por la manera. ¿Cómo? En francés. Pues, ¿cómo estaba? Es el verbo estar en el pretérito imperfecto de indicativo. ¿Cómo estaba la función de la persona en la sociedad tradicional? Vamos a buscar. Volvemos siempre a nuestro texto. La primera pregunta la hemos encontrado en el primer párrafo. La segunda la hemos encontrado en el segundo párrafo. Vamos a ver en el tercer párrafo si vamos a encontrar a la tercera pregunta o no. Vamos a ver. Al estudiar los efectos de la ciencia en la sociedad, no se trata solamente de los efectos en la sociedad actual, sino también de los efectos sobre la sociedad futura. Pues, aquí estamos hablando de la sociedad futura. Aquí no podemos encontrar nuestra respuesta. Pues, continuamos. En las sociedades tradicionales estaban bien definidas las funciones del individuo. Aquí podemos subrayar la palabra función, la palabra tradicional. Eso es, porque es las palabras claves para poder responder a la tercera pregunta. Bueno, las funciones del individuo. Aquí tenemos las funciones del individuo. En la pregunta Adna, la función de la persona. La misma cosa, claro. Pues del individuo había una armonía entre la naturaleza, la sociedad y el hombre. Esta es la respuesta de la tercera pregunta. Pues, ¿cómo respondemos? La función de la persona estaba bien definida en la sociedad tradicional. Había una armonía entre la naturaleza, la sociedad y el hombre. Eso sobre 1 punto. Pues, entre paréntesis para no olvidar, pues vais a encontrar el tema, la corrección, acompañado con el vídeo que estamos grabando ahora. ¿Está claro? Le sujet o la corrección au-dessus de la video. ¿Está claro? Bueno, continuamos. La cuarta pregunta. ¿Qué trajo consigo la ciencia? O bien, ¿qué trajo la ciencia consigo? Pues, vamos a ver también, vamos a leer el texto, siempre volvemos, toujours nous lire le texte ahí. Pues, los progresos de la ciencia, ¿sí? Los progresos de la ciencia han sido muy rápidos en los países desarrollados. En cambio, en los países subdesarrollados su adquisición es tan lenta que cada día la diferencia entre dos tipos de países se hace más grande. Dicho retraso contribuye a mantener, incluso a agravar la situación de dependencia de los países subdesarrollados con respecto a los desarrollados. Aquí no se encuentra la respuesta de la cuarta pregunta. Pues volvemos al tercer párrafo. Pues ahora bien, la ciencia trajo consigo que la desaparición de este marco tradicional, la ruptura del equilibrio entre el hombre y la sociedad y una profunda modificación del ambiente. Ese es lo que es la respuesta de la cuarta pregunta. Pues, ¿cómo respondemos? La ciencia trajo consigo la desaparición de este marco tradicional, es decir, la armonía que encontramos, la armonía que había entre la naturaleza, la sociedad y el hombre.
Ahora, la ciencia trajo consigo una desaparición de este marco tradicional, la ruptura del equilibrio entre el hombre y la sociedad y una profunda modificación del ambiente. Ya hemos terminado con las preguntas, con responder a las preguntas del texto, que son preguntas directas, de questions directas, claro. Pues, y aquí llegamos al comentario, la explicación de la frase. Pues, comenta la frase siguiente: los progresos de la ciencia han sido muy rápidos en los países desarrollados. En cambio, en los países subdesarrollados, su adquisición es tan lenta que cada día la diferencia entre dos tipos de países se hace más grande. باش نقدر expliquer la phrase, j'ai toujours dit يليق نفهمو la phrase. نفهمها نروح للبغويون تاعي باش ما نكونش مبريسي. كون نخدم في لا اوخ هذا ليكزامين نقعد توجور مبريسي دوك غلط نفاسي كل شيء يروح لي نروح نخدم توجور في البغويون تاعي كي يبقى لك ساعه ولا 45 مينوت نولي نعاود ننقل سكو جي ايكري ننقله في لا فوي تاعي كلارو باش ما نكونش مبريسي نكون اليز يليق نكون اليز قدام السوجي تاعي كوالكيرا اسيغناتور في n'importe quelle matière, français, anglais, non sais quel, espagnol, la misma cosa. يليق لي نكون آليز، ما نخافش، نركز، نخدم في البغويون تاعي. كاع إلا غلط في البغويون، profesor, me trae un borrador, por favor. ¿Está claro? Bueno, el comentario ya tenemos, más o menos hemos explicado que la frase al analizar el texto. Pues, los progresos de la ciencia han sido muy rápidos en los países desarrollados. أنا شنو نفهم؟ اللي خلينا نردها en arabe. Les progrès de la science, ils sont rapides, claro, les pays développés. هذه صاي فهمتها. Alors, en cambio, por contrario, en los países subdesarrollados su adquisición es tan lenta que cada día la diferencia entre dos tipos de países se hace más grande. رانا نهضروا على les pays développés ou les pays sous-développés. Claro, hemos dicho que el progreso en el país desarrollado es rápida. Por el contrario, en los países o bien en el país subdesarrollado es lenta. Esa es la explicación. Claro, pues así eso, su consecuencia es la diferencia, la muy grande, la consecuencia es una gran diferencia entre los dos tipos. Esa es la explicación. Pues os he dado también una explicación, un ejemplo de una explicación de la frase, cómo vamos a explicarla, es decir, como siempre he dicho que empezamos con esta frase, quiere decir que, claro, o bien esta frase alucina que vais a encontrar, os he dado dos ejemplos de explicación de esta frase. Pues esta frase quiere decir que los países desarrollados siguen progresando con mucha velocidad. La velocidad se escribe así. La velocidad es el sinónimo de la rapidez. Claro, de rápido, veloz. Una persona rápida o una persona veloz. Claro, pues siguen progresando con mucha velocidad. Al mismo tiempo, la adquisición de los países subdesarrollados es muy lenta. Aquí estamos explicando lo que hemos encontrado en la frase. Pues, en consecuencia, la diferencia es grandísima entre los dos tipos de países. ¿Claro? Otro ejemplo de explicación, esta frase alucina que hay una gran diferencia entre los países desarrollados y los países subdesarrollados en los progresos de la ciencia. Así hay más o menos hemos dado la explicación más o menos correcta al corrector. Claro, il يقنع نعطيه toujours قلت لكم كيما l'expression écrite toujours نعطي l'envie للcorrector باش يصحح لي correctamente. Claro, نكتب له une phrase simple, una frase clara y sencilla
con palabras sencillas también, sujeto, verbo, complemento, etc. ¿Claro? Simple. ¿Claro? Bueno, ya hemos terminado con la comprensión del texto y siempre hemos dicho que es sobre 7 puntos. Claro, pues el comentario o la explicación de la frase lo vais a encontrarla sobre 2 puntos. ¿Está claro? Ça veut dire que intento explicarla de manera correcta, نحاول نشرحها de ma manière. Claro, ندي عليها au moins un point ou un point et demi. Claro? Alors, نكون جاوبت على les questions تاعي, les autres questions, نكون جاوبت عليهم correctement parce que c'est في التكست. Ça veut dire نقرا التكست, نفهم التكست, نقدر نجاوب. Se llama compréhension, comprender el texto. Claro? Pues نفهم le texte, نقدر نجاوب, نقدر ندي les 6 points ou les 7 points تاعي. ما نفهمش le texte, ما نقدرش نديها. ¿Está claro? Bueno, pasemos a la competencia lingüística. Pues en la competencia lingüística siempre se compone de 2 partes. Una parte de léxico y también os he dicho que es un léxico textual, que vais a encontrar las palabras, saca palabras del texto, o bien da el adjetivo, el verbo, o bien completa los huecos, los blancos, o bien une con flechas cada palabra con su sinónimo, antónimo, etc. Es decir, la misma, aunque vais a encontrar una diferencia al poner las preguntas. Claro, va a decir une différence de poser les questions, mais les mêmes questions. ¿Está claro? Pues, en la frase, en la primera actividad, decimos aquí, en la frase siguiente, da el sinónimo de la palabra progresos. Tenemos una frase, los progresos. Vamos a subrayar la palabra progresos, ¿sí? Progresos de la ciencia han sido muy rápidos en los países desarrollados. Esa es. Tenemos la frase. Vais a encontrar una palabra subrayada, los progresos. Va a decir da el, o bien en la frase siguiente da el sinónimo de la palabra progresos y empléalo, es decir, el sinónimo empléalo en una frase como persona. Pues, los progresos, ¿cuál es el sinónimo de la palabra progresos? Pues podemos decir adelantos o bien avances. De adelantar o bien de avanzar es el sinónimo de progresar. ¿Claro? Pues, pero ماشي أنا عندي los progresos es un sustantivo, ماشي عندي no ونروح ندير له le verbe. Par exemple, ندير له adelantar ou bien avanzar. No. عندي no, نجيب لها no ونديره في phrase personnelle. Claro? Por ejemplo, los adelantos tecnológicos facilitan la vida del ser humano. نجيب le synonyme هو اللي نديره في la phrase. قال لك مد اعطيني السينونيم تاع la palabra progresos وديره في phrase personnelle. Claro? Pues ماشي نعاود ندير له los progresos نديره في la phrase. No, ندير le synonyme اللي جبته هذاك le synonyme نديره في phrase personnelle. ¿Está claro? Pues eso vais a encontrarlo el sinónimo sobre un medio punto y la frase personal sobre un medio punto, es decir, la actividad sobre un punto. ¿Está claro? Pues pasemos. Tenemos que concentrar. Claro, tenemos que concentrar. Vamos. La segunda actividad. Busca, cherche. Claro, busca en el texto el antónimo de superficial. Aquí tenemos una palabra más o menos como el francés, superficial. Pues, para poder buscar esta palabra tengo que volver al texto. Vamos a volver al texto. Pues,
En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procurado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo que le rodea y un dominio más eficaz del mismo, es decir, mediante un desarrollo. Encontramos una palabra que es el antónimo de superficial. Pasemos. Hoy en día estamos convencidos de que una de las características del momento actual es la conexión indisoluble, la muy estrecha interacción y el acondicionamiento mutuo de la sociedad con la ciencia. Hasta aquí no hemos encontrado. La ciencia es uno de los factores esenciales, del desarrollo social y está adquiriendo un carácter cada vez más máximo. Hasta aquí todavía no hemos encontrado el antónimo de superficial. Pasemos. Al estudiar los efectos de la ciencia en la sociedad, no se trata solamente de los efectos en la sociedad actual, sino también de los efectos sobre la sociedad futura. En las sociedades tradicionales estaban bien definidas las funciones del individuo. Había una armonía entre la naturaleza, la sociedad y el hombre. Ahora bien, la ciencia trajo consigo la desaparición de este marco tradicional, la ruptura del equilibrio entre el hombre y la sociedad y una que profunda. ¿Sí? Aquí podemos encontrar el antónimo de superficial, es decir, profundo. Pues superficial es decir el contrario de superficial, profundo. Profond, superficial. Claro? Pues عندنا un adjectif اللي يخلينا نعطيه l'adjectif. Está claro? ماشي عندي l'adjectif ونعطيه un verbe. خمس. Pues un adjetivo, voy a buscar el contrario o el sinónimo que adjetivo. Pues superficial, profundo, sobre un medio punto. La tercera actividad. Da. Aquí no tenemos que buscar en el texto. ¿Claro? Da. El sustantivo de constante. Sustantivo de constante. Pues, para poder dar el sustantivo también tenemos que saber de qué palabra, qué tipo de palabra tenemos. Pues constante es un adjetivo. Vamos, adjetivo. Constante. Y vamos a buscar a su sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo de constante? Es la constancia. La constancia. Eso también sobre un medio punto. ¿Claro? Vamos. Pasemos a la cuarta actividad. Rellena los huecos. Aquí tenemos un párrafo, como os he explicado antes. Explicaba antes. Rellena los huecos son las siguientes palabras. Tenemos a palabras. Siempre, 5 palabras, 4 huecos. ¿Sí? 6 palabras, 5 huecos. ¿Está claro? Aquí tenemos las palabras importancia, dominio, sin, condiciones y existencia. Tenemos el párrafo siguiente. En esta época, la gente no puede vivir, tenemos un hueco, la tecnología. Pues, podemos decir, en esta época la gente no puede vivir importancia, no puede vivir dominio, no puede vivir condiciones, no puede vivir sin, ¿claro? Sin, pues, sin la tecnología, a causa de su, ما نقدوش نعيشوا بلا la tecnología, a causa de su importancia tan grande. El avance en cualquier dominio. El avance en cualquier dominio es una ventaja para el hombre porque antes las existencias, y tenemos una sola palabra plural. Las, ça veut dire pluriel. نحوس على la palabra plural. Pues, ¿dónde está? Tenemos condiciones. Es la única palabra plural. Antes las condiciones de vida fueron dificilísimas. Claro, es el superlativo del adjetivo difícil. Claro, el radical de difícil, más ísimas, es el superlativo de
ديال التخيتيو كلارو اللي يقدر يكون انتيليجون باش نقد نعمر هاد الفراغات تاع لا اكتيفيداد ليكسيكال. Está claro? Pues bueno, esta es la última actividad del léxico. Pues vamos a seguir con la parte gramatical y la expresión escrita en el vídeo que viene. Adiós.